tenemos unos días de espera, pero los días entre conversar con ellos se nos va. Muy bien, voy habilitando, por favor. Voy a establecer prácticamente el Meet, ya, para su acceso. Ya, acá voy a colocar. Y les voy facilitando. Bien, les estoy enviando por si acaso ya el link del Meet, ya estableciendo que tengamos siempre esa falencia de tiempo más que todo. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Muy bien, buen día, buen día. Vamos ingresando. Empezamos nuestra materia. Habíamos quedado, sí, vamos a ver, compartiendo primero la pantalla. Me dicen si visualizan la pantalla. Bien, hasta que accedan, vamos a entrar a lo último que hemos trabajado en clases. Hoy entramos a puntero. Buenas, Cintia. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Inge, tengo una pequeña duda. En la plataforma, la hora de poner asistencia, hay para marcar 2 veces. La anterior clase igual Sí, estaba así, no sé por qué será. a ver, vamos a ir viendo en ese momento. Vamos, yo también voy a entrar a la plataforma. Es uno para el grupo 1 y el otro para el grupo 2, por si acaso. Así es que los que son del grupo 2 están en la segunda. Enseguida yo estoy entrando ya a la plataforma para que puedan ustedes también y saber dónde van a marcar. Estaba ya. Okay. Esta mañana pues no había también sistema. Se nos ha caído también. Okay. Vamos ingresando. Mientras va subiendo esto, vamos a entrar a lo nuestro que hemos hecho la última vez. Manejo de... Creo que hicimos clases, ¿no? La última vez. Estoy
Disculpe, ingeniera, nos Diga. sale como retraso para la asistencia, es que recién pude entrar y No se sí, preocupe, seguía teniendo todo eso problemas. vamos a hacer. Póngale nomás, póngale, vamos a solucionar todo ese problema. Miren, tenemos este problema de marcado, fíjense. Voy a tratar de intentar ingresar otra vez. Dice que hay que intentar 5 o 6 veces. A ver, vamos a ver si no funciona. Porque esta mañana lo mismo me pasó, como están viendo ustedes en pantalla, pero reclamamos y nos dice intente y va a entrar, ¿no? Entonces, ustedes pongan como retraso, yo voy a arreglar acá, no se preocupen. Como les digo, paciencia y paciencia más tenemos que tener. ¿Dónde hemos trabajado? Creo que esto hemos trabajado. Perfecto, sí, este sí que hemos trabajado. A ver, voy a entrar a la plataforma, ver cómo está. Yo sigo con error. El mismo error, esta mañana no podía llamarle, no podía solucionar. Y bueno, al final quedamos en eso. A ver, voy a borrar y voy a crear otro. Voy a reportar en este momento, voy a decir que pues no tengo caída de la plataforma y que la asistencia a todos asistieron, vamos a tener que decir, no hay otra también. El otro día lo mismo nos pasaba. Porque yo no decía nada, entonces nos han observado, ahí está, ya está entrando, chicos, paciencia. Como me dijeron, hagan la prueba 5 o 6 veces, entonces estamos haciendo la prueba, la segunda nos tienen que entrar acá. ¿Ya? Paciencia, paciencia. Listo, tengo acá. Estamos en el hito 3. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra asistencia. Ya. Voy a venir acá. El primero, por si acaso, normalmente le sale el grupo 1. ¿Ya? El segundo le sale al grupo 2. O sea, son 2 grupos ahora. Les han adicionado acá al grupo 2 y aquí al grupo 1. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes requieran marcar, pues establecemos al grupo 1 en el primero y al grupo 2 en el segundo. Entonces voy a entrar acá del 5, justamente entrando con la del 5. Y vamos ahí, por ejemplo, Israel, no te preocupes, estoy arreglando tu asistencia. Pablo Mario Carrasco, fíjense, de acuerdo a la lista que Ingeniera, yo no puedo ingresar. ya, escuchen a ver, fíjense esta lista para que vean quiénes van a entrar al primer grupo. No sé si estará combinado, por ejemplo, acá. Y así está todas las sedes. Acá estoy viendo Pablo Carrasco, ¿está o no está? Mario Pablo Serrano, porque creo que es de la sede Cochabamba. ¿Ya? Luego Melanie, no sé si estará Melanie Chavarría. ¿Ya? Luego Cristian Alejandro Copa Maquera. Ahora, entonces fíjense, en la primera sí están ustedes, entonces ya saben si van a entrar en la primera, porque aquí estoy viendo combinado. Elian Cruz Encinas estará, ya, acá vengo Jonathan Bryan estará, Ronald Huizaga estará, porque están con rojitos. Daniel Ledesma estará, ya, de Milagro. Sí, sí, presente, no pude entrar. Ya, perfecto, ahí está. Milagros está. Carmelo Enrique Mesa estará.
Y finalmente tengo a Pedro Ortuño Flores, no sé si estará. Entonces, en la primera lista Acá estoy, Inge. están estas personas, por si acaso. ¿Está Pedro? Sí, Inge, acá estoy. Ya, muy bien. En la lista, en la primera lista están estas personas. Fíjense, ya, si es que ya en la primera me toca así, porque está combinado. Pensé que era grupo 1, grupo 2, así. Ya, entonces voy a guardar esta lista, porque no tengo más, es una sola hoja, si no me equivoco, son 2 hojas. Sí, entonces vengo acá y le voy a decir que establezca prácticamente la segunda. Entonces voy a venir, guardarle. Ahora ya me viene la segunda, que es el segundo grupo. Ya, Eric Marcelo Pinto Rojas estará. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Acá tengo a María Alejandra. Marco André Salas Aguilar. Presente, ingeniero. Ya, Luis Fernando Sena. Presente, Inge. Inge, una pregunta. Entonces, ¿yo tendría que irme directamente al enlace de Meet? Sí, sí, al mí Perfecto. a los dos también, a los dos, porque pues en el Zoom nos controla los directores. Y cuando termine el Zoom, al Meet también tenemos que entrar, porque pues solamente en el Zoom nos dan 45 minutos. Ok, perfecto. Sí. Inge, ¿podría hacerme un favor? ¿Me puede mandar el link por el chat de Zoom? Porque la anterior vez no lo guardé el link y por eso. Al grupo, ¿no ve? Sí, es que tampoco estoy en el grupo de estructura de datos, es por eso. Ya, un favor. Aquí al chat de Zoom. Ya, directamente. Tienes que agregarte, te vas a agregar al grupo. Ahí estamos. Vamos a establecernos acá. Ahí está, estoy enviando y bueno, ahora voy a compartir. Muy bien. Bueno, seguimos con Luis Fernando Sena, Jorge Alejandro Soler. Soler está. Después Yadira Romero. Presente, ingeniera. Muy bien. Acá no se preocupe, estamos hablando de Israel, también de Luis Alberto. Listo. Sí, presente, Sí, Luis Alberto. ya está, todos con asistencia. Ya, porque nos están llamando. Ahora voy a entrar a este. Ya voy a ingresar a este. Nos vuelve a salir, fíjense, voy a hacer acá. Ya, voy a hacer porque está aquí. Lamentablemente es doble que nos han generado. Pablo Marco, ¿cómo es? Mario Carrasco, creo que no me ha contestado. Ya voy a hacer. Melanie tampoco creo me contestó. Me van a hacer recuerdo, nada más. Entonces veamos de una vez dónde debemos ingresar para que ustedes no tengan el problema. Entonces, yo voy a revisar en esa nomás ya. Cristian Alejandro Copa está. Jóvenes. Ya, entonces, por lo que veo, esta segunda hoja que me sale prácticamente acá, voy a lo que está acá, no se preocupen, establecemos. Está Elian Humberto Cruz.
Jonathan Bryan Delgadillo Casillas. No, pareciera a mí lo mismo, no, o sea, como les digo, me estuviera repitiendo la segunda lista. Daniel Ledesma me dijo que estaba, ¿no? Daniel. Carmelo Enrique. Sí, estoy, Por eso, contéstenme, por favor. Daniel Ledesma. Sí, estoy viendo si es la misma lista de alguna manera. Entonces, José, Pedro, entonces lo que voy a hacer es entrada y salida, acá, entonces voy a tener que calificar acá. José Pedro Ortuño está. Sí, Inge, acá Ya, estoy. muy bien. Entonces, guardo esto, estoy haciendo esa misma, ¿sí? Y me vuelve a salir otra vez. Inge, a mí fue por asistencia. A mí me vuelve a salir justamente a veces. Eric Marcelo Pinto está. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Es la misma lista. Es la misma lista por lo que estoy viendo acá. Marco Andrés Solar, creo que hace rato me dijo que sí. También me dijo Luis Fernando. Ahora Jorge Alejandro Soler, no sé si estás. Ya. Yadira me dijo que creo. Yadira estás, ¿no? Romero. Israel, está bien. Sí, ingeniera, no podía activar mi micrófono. Ya, muy bien. Entonces, Yadira. miren, sí, fíjense que es la misma lista. Lo voy a guardar. No sé cuál es el objetivo que establece. Ingeniera, no me cambió. Creo que le cambié. Pero para mí es la misma lista, eso quiero que vean. En las dos me salen. Lo que yo voy a usar, yo creo va a ser entrada y salida, si me van a obligar también, porque todos nos están observando. ¿Ya? ¿Dónde estás, Yadira? A ver. Ya estás, Yadira. Estás. Entonces, son dos listas de la misma porque se han adicionado como grupos. Seguramente nos están controlando de esa manera. Yo voy a tener que hacer en los dos. Uno de entrada y otro de salida voy a hacer. ¿Ya? Bien. Bueno, esto ya es para el día. ¿Alguna consulta más? Ya estamos muy bien con todo lo que es. Bien, vamos con nuestra materia. La anterior clase habíamos quedado ya en el concepto. Dígame. Yo estoy presente y creo que no me he marcado la asistencia. Uy, ¿y ahora? Veremos la salida. En la salida. Voy a volver a revisar. Es que hemos entrado más que todo a la asistencia. Ya por... para que vean dónde van a ingresar, ¿sí? ¿Tu apellido cuál es? Huizaga marca ahí. Así has entrado muy tarde. Has entrado muy tarde. ¿Dónde estamos? ¿Y ahora dónde estás, Huizaga? Ledesma. Bucana. Aquí está, sí. Ya, en los dos es lo mismo, así es que lo que voy a hacer siempre en el primero marquen, ya, entonces como recomendación, ya, en el primero. Toditos en el primero, apenas ingresen el día miércoles, al primero van a marcar, todos. Yo al salir voy a ver porque se va a repetir acá, entonces tal vez falta alguien, entonces aquí van a por favor marcar, luego se va a replicar acá. Ya en eso quedamos entonces en estas listas que se nos ha hecho medio complejo ahora. Bien, la anterior clase habíamos hablado de cómo establecer clases. Sí, cómo hacer una clase estableciendo ya en todo lo que es el lenguaje C++. Viendo toda su estructura en la generación de atributos, sus constructores, sus getters, y estableciendo prácticamente cada proceso que se va desarrollando.
y cómo desde el main nosotros podemos establecer el uso de inicializar prácticamente los valores de los atributos y cómo obtener esos valores inicializados, ¿no? Estableciendo prácticamente ese concepto. Entonces, nosotros podemos también, ¿sí?, pues generar otros métodos que aparte de sus getters, sus setters, podemos establecer pues procesos de carga, no en forma directa como tenemos acá, porque aquí estamos asignando justamente un valor, ya estamos asignando valores a los puntos X y Y. Se puede hacer una carga de datos, ¿sí?, estableciendo desde el principal. Se puede generar un listado prácticamente de esos puntos cargados desde el teclado. Entonces, hay un concepto que nos han dado prácticamente ya en programación orientada a objeto, donde nos dice cada clase tiene prácticamente establecido sus atributos y sus métodos. Entonces, en este caso, sí, yo tenía establecido su constructor sin parámetros, constructor con parámetros, y estos son los destructores. ¿Sí? Acá estoy adicionando dos métodos. O sea, que establecen tareas, uno para la carga de datos y el otro para la visualización de esos datos cargados. Donde inclusive yo puedo determinar acá, ¿sí?, en la carga, en qué cuadrante se encuentran esos puntos establecidos, como habíamos visto en la anterior clase. ¿Mediante qué? Justamente mediante un void. Ya un poco lento está el internet, van a tener mucho cuidado, por favor. Tal vez se me va la voz un poquito bajar, me está estableciendo acá un poquito de problema. Bien, entonces, en el lugar donde hacemos la definición de constructores, establecemos sus tareas, sus métodos, en la que prácticamente pues voy creando justamente estos métodos, donde justamente en la clase, ¿no? Entonces vengo acá y de qué manera, a diferencia, los getters son ints que retornan, ¿sí? Nuestros métodos van a ser voids. Entonces vengo acá y justamente establezco esos voids, y ya hemos dicho en la anterior clase, void, la clase, y como que voy a heredar en este caso, su método carga. Entonces, desde este método nosotros hacemos la introducción de datos prácticamente de los atributos de nuestra clase, donde pues acá yo puedo determinar en base a la carga que estos parámetros ingresados, ¿sí?, establecen prácticamente determinar en qué cuadrante está en el primer cuadrante, y bueno, por lógica que habíamos hecho en la anterior clase, hemos visto los 4 cuadrantes, ¿no? Cuando en el primer cuadrante, cuando los dos son mayor a 0, segundo cuadrante, sí. Entonces, simplemente determinamos y podemos hacer otros métodos. Y el visualizar simplemente, pues ahora como que estoy creando mi propio método, entonces no requiero, como en el principal, establecer acá, por ejemplo, para la carga de datos, establecer el set, estableciendo del punto, y un get de cada uno para visualizar estos elementos. Como son métodos propios de la clase, simplemente hago referencia a sus atributos. Entonces podemos generar muchos métodos de acuerdo al problema que se nos vaya presentando, ¿no? En este caso, la necesidad de crear la clase con sus respectivos métodos. Bien, entonces, esto es una manera. Y la otra justamente, ¿sí?, es estableciendo, y lo que les había ustedes la vez que ingresaron, ya la vez que ingresaron ustedes, ya justamente pues estábamos creando ya en forma directa. Nosotros estábamos creando ya con clases, pero que como ustedes crean en C# en otro archivo,
Ya, entonces voy a crear en este caso, son con archivos .h que se va creando. Voy a crear esto mismo, lo mismo que establecemos acá. Ya me voy a crear un nuevo proyecto, ya, para que vean ustedes cómo establecemos. Le voy a decir acá consola. Le voy a decir clase.h le voy a llamar. Entonces ustedes cuando vean el H es con archivos H por si acaso. ¿Ya? Ahora sí está bien. Ahí le voy a decir igualito como tenemos allá. Clase, ¿ya? Va a ser la clase punto, pero H. Entonces, ¿qué significa el H? Con archivos .h que me permiten crear prácticamente en este caso, las clases. ¿De qué manera puedo establecer yo una clase? ¿Ya? Entonces vengo acá, next. Por los mismos elementos de aquí me van a facilitar a ver, crearlos directamente. ¿Ya? Ahí está. Una manera es de crearlos prácticamente de esta manera, como hemos hecho la clase, una, interno y todo. En la parte superior la clase, desde el main llamo, ¿sí? Entonces. Y la otra es justamente estableciendo desde pues, un archivo, así como nosotros creamos nuestras clases en C# y determino todo lo que son sus atributos, sus constructores y sus encapsulados prácticamente. Como se crea, se establece acá en la parte donde está este proyecto y establecemos acá uno nuevo, prácticamente estableciendo una nueva clase. ¿Ya? Ahí en clase estableces, pues, puedes determinar sí que va a tener un destructor. El virtual casi no. Acá adicionar elementos que van a ir a la cabecera, sí, como cabecera van a estar el resto. Ya, porque ahí ya vamos a tener la parte, pero todo eso se va a ser reemplazado con lo que vayamos a trabajar. La clase, ya, le hemos llamado nuestra clase, si vemos el nombre que le hemos dado a nuestra clase, se va a llamar la clase punto, hemos dicho, ¿verdad? Entonces vamos a llamarle justamente esa clase, le vamos a decir punto. ¿Sí? Ahí estamos. Y listo. Y establecemos y le decimos crear. Sí, ok. Inmediatamente se me adiciona dos archivos. Aparte del main, se me adiciona un .h y un .cpp. En el main es desde donde vamos a llamar a sus métodos para que se ejecuten, ¿sí? Y se desarrolle y se haga la inicialización de sus atributos. En el .h se crean las clases. Ya se va a terminar el zoom por si acaso. Y en el .cpp se crean los métodos. Aquí es donde hacemos todos los métodos que requerimos. Miren, ya está el constructor sin parámetros y el destructor directamente. ¿Ya? Entonces, tres archivos. Principal, la clase y sus métodos. Entonces, esos tres se manejan. Entonces, vamos a ir creando la clase, que justamente es esta, donde ya me establece una estructura de los públicos para sus métodos. Tenemos algunos protegidos, todo eso yo voy a venir acá y me voy a basar, ¿sí? Sobre lo que ya tenemos nosotros. Nosotros ya tenemos creada la clase, tomando en cuenta estos elementos, ¿no? Nosotros tenemos privado, sus atributos, público, tenemos todo. Tenemos sus getters, tenemos sus setters y ahí está nuestra clase, ¿no? Estamos estableciendo ahí la clase. ¿Ya? Entonces simplemente ahí esto, en ese .h se va estableciendo. Vengo acá y le voy a decir control C, ¿ya? Y bueno, ya tengo acá, ¿no? ¿Me ven? Todo. Ahí está.
Ahí está mi clase, ¿sí? Estableciendo prácticamente, pues en este caso, solamente que en esto nosotros hemos adicionado algo. Justamente en el trabajo que hemos hecho ese día, porque estábamos manejando estructuras. Ya, entonces hemos dicho que estos atributos, que justamente son los privados, estos que vemos aquí, podemos llevar y establecer como a una estructura. O sea que los atributos prácticamente de la clase pueden ser una estructura. Entonces hemos venido aquí en la parte superior y hemos creado esa estructura ese día. De nosotros era otra cosa, creo que era persona, si no me equivoco. Entonces acá le decimos definición de estructura, ¿sí? Y bueno, le llamamos, en este caso podemos decirle puntos así. Muy diferente obviamente a nuestra clase, donde pues sus atributos justamente pues establecemos como entero a X, como a Y, así. ¿Ya? Y pues esto estoy haciendo con qué objetivo. Ese es un atributo de más que estoy haciendo, en la que según esto, por ejemplo, eso es lo que me he olvidado decirles, en sí es XY. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este? El objetivo es de que el momento que yo vaya a definir en su método y diga a qué voy a guardar esto en ese atributo, ya, entonces el momento que yo liste, voy a hacer la prueba acá, ya vamos a ejecutar esto, no tenga que en el listado pues decir en qué cuadrante, sino que ya el momento de la carga se guarde en qué cuadrante está. Ya, entonces vamos a ejecutar esto acá y me dice, bueno, esto es según nuestro ejemplo, pues teníamos dos puntos cargados. Entonces yo le voy a decir 4 y 6 así. Y bueno, yo ya al listar me dice que 4 y 6 está en el primer cuadrante. Ese dato yo ya he almacenado justamente en la carga y en la visualización. Simplemente me dice el atributo de sus coordenadas y el mensaje que sería el cuadrante en el que está. Ese es el objetivo, de que el momento de la carga ya se almacene en un atributo que yo he visto, estoy abstrayendo yo de tal manera que pues no tenga que preguntar en el listado. Entonces hay maneras también de prever algunas cosas. El momento que puedas ver cualquier momento el punto y de decir no me acuerdo, por si acá estamos teniendo problemas en el Zoom, ya, mejor si migramos nomás ya chicos si migramos directamente al Meet, todos por favor, ya, yo voy a esperar. Fabri, estoy teniendo problemas de conexión, creo. ¿No te saldría el voz de tu maquinita? Sí. Mil disculpas, hemos tenido problema de internet. Vamos entrando al Meet, nomás ya, por favor. Me dicen dónde me quedé, porque hemos tenido corte de pantallita. Me dicen dónde nos hemos quedado, hasta dónde me han entendido ustedes, por favor. Jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Estábamos con el Get Set. Sí. Estábamos con el Get Set. 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 Estábamos con el
Ya, ¿en qué lugar? Parece que ha habido un corte largo y bueno, no me acuerdo en qué lugar exacto o hasta dónde debo repetir. No ha sido muy largo el corte. Ya, muy bien. Les decía de que, ¿cuál es el objetivo de colocar este string? El objetivo es que el momento que yo haga la carga, ¿sí? Haga la carga prácticamente, pues ya establezca en ese atributo en qué cuadrante se encuentra, ¿sí? Ese es el objetivo. Obviamente un punto no tiene más este atributo, por si acaso, un punto tiene 100. Pero si yo veo y puedo abstraer de que sí puedo establecer este atributo más, puedo, ¿ya? Entonces, por eso es que va a depender cómo tú haces prácticamente el manejo de la información, ¿ya? Entonces, en sí era para eso, ¿ya? Entonces, este le voy a hacer, el que estamos trabajando, sin ese atributo. Entonces, voy a venir al punto H, ya simplemente tenemos el XY nada más, porque ese es su atributo simplemente, ¿ya? Porque los dos códigos voy a pasar ahora. Entonces, mi privado ya no va a ser como atributo. Voy a crear una variable que sea y que tome los atributos de esta estructura, ¿sí? De esta estructura, vamos a colocarle aquí punto y coma. Entonces, eso implica que acá ya no es los atributos, sino es una estructura. Por eso le digo struct, ¿sí? Vengo acá y le digo struct puntos, ¿sí? Se llama así pues, prácticamente. ¿Ya? Struct puntos se llama. Entonces estoy agarrando una variable estructura, ¿ya? Y que me voy a crear yo la variable, o sea, que se va a llamar. Entonces yo le puedo decir p de punto, así, p. Ahora, les había dicho también de que yo puedo crear prácticamente pues estas estructuras para que yo haga la carga de varios puntos, de la cantidad no solamente de un punto, como hace un momento hemos visto, me carga un punto, puedo hacer de que pues sea de tipo vector. Entonces acá yo voy a definir prácticamente ese elemento que diga que es pues de tipo vector, dándole la dimensión prácticamente de la cantidad. Podemos definir arriba en la parte superior de cuántos puede ser. Podemos establecer el tamaño prácticamente de puntos, estableciendo ahí, digamos, yo le voy a decir para 3 puntos. Ahora, como estoy manejando la definición de tipos de datos y todo eso, entonces cuando yo manejo estructuras, nos dice que prácticamente en este lugar de la creación de la clase, debo incluir este elemento, me dice. Tienes que incluir estos dos elementos, porque estás usando tipos de variables y todo eso, y ahí está todos esos elementos. El int, y si tuvieras otras variables. Entonces, lo primero que me dice acá, sí, tienes que incluir estos dos elementos, que sería prácticamente el uString, porque ahí está el entero todo, y más todo lo que es el using namespace. Creo que alguien más está ingresando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice, porque no está definido estas dos, la librería y el using namespace. Por el hecho de que estamos usando prácticamente, sí, estos elementos en la definición prácticamente de la estructura. Nada más que por eso nos está estableciendo eso. Luego el resto es lo mismo, lo que hemos hecho, sus getters, sus setters y todo ese elemento. Entonces, de esta manera se va armando la parte de la clase, sabiendo que estoy usando estructuras y mis atributos ya prácticamente pues se van a establecer en una estructura cuya dimensión le estoy dando de 3. Entonces hasta aquí sería la clase. ¿Sí? Hasta aquí si hay alguna pregunta.
Luego vamos a hacer sus métodos, ¿sí? Vamos a hacer sus métodos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Consultas, chicos. Igual va a tener su preguntas. No, le decía que por el momento no tengo personalmente consulta. Ya, muchas gracias. Sí, pues, chicos, digan siempre, si no hay, yo continúo, porque si yo estoy esperando sin ninguna respuesta, pues no sabemos qué vamos a hacer. A ver, veamos quiénes más ingresan. Bien, entonces ya tenemos la clase con sus respectivos métodos, pero los métodos, les dije, se establecen acá. Ahí están los métodos. Todos los métodos que yo he establecido justamente ya una vez creada la clase, acá también. Ahí está. ¿Sí? Hemos creado prácticamente todo y a partir de aquí hemos creado sus métodos. El void, ¿sí? Hemos creado un punto carga, punto, ¿sí? Entonces, hasta aquí son los métodos. Y todos estos vienen directamente acá, al punto CPP, por eso se hacen 3 elementos, ¿no? Entonces nosotros tenemos creados estos métodos acá, constructores, ¿sí? Destructores, hemos creado nosotros, ahí está. Entonces yo estoy llevando simplemente los métodos creados acá. Constructor, hemos hecho con destructor, luego set, estableciendo prácticamente los elementos que requeríamos. A ver, vamos a ver. Primero vamos a borrar esto, creo que se ha duplicado. Vamos a venir, eliminar esto. Bien, venimos acá y tenemos nuestros métodos ya creados prácticamente nosotros acá. Ya, entonces tenemos acá el punto, su set, su get, ¿sí? Su destructor y lo último que hemos hecho para la carga y para el listar, ¿sí? Y venimos acá, simplemente establecemos, ahí está, lo mismo. Pero acá, para poder yo establecer lo que es su get, su set y todo eso, tengo que hacer referencia a la clase de la cual estamos trabajando y además por el mismo hecho de hacer procesos de usar el code, el SYN, todo este elemento, también nos dice que debe estar inmerso, porque aquí ya está incluyendo al punto H, ¿no? Ya está incluyendo nuestro punto H, pero también nos dice de que debo incluir, por los procedimientos de los métodos, debo incluir a estos para que reconozca al code y al SYN y los elementos de métodos de programación. Entonces me dice también que incluya, ¿sí? Al USIM, al UStream y al namespace. ¿Ya? Entonces me dice y me sugiere y nos dice que hagamos, porque vamos a utilizar aquí el code, el SYN, en todos sus procedimientos, entonces tiene que establecerse la librería. Entonces ya está ahí, tengo establecido ya todos los métodos y simplemente me queda pues convocar desde el main. Nosotros establecemos acá, por ejemplo, tenemos su propio main, ahí estamos, ¿no? Establecemos ahí, acá también se va a quedar creando 2 elementos. Ahora su main tengo que establecer, bueno, ahora simplemente pues vamos a convocar a su carga, ¿sí? En la carga nosotros tenemos que establecer, pero ahora ya es un vector. Es un vector, ya no es, primero, ya no es simplemente para un dato,
Entonces, primero acá vamos a ir a solucionar eso, porque hemos venido acá y hemos hecho pues para un punto, ¿no? En la carga. Ahora ya no, porque ya hemos dicho que es un vector de 3 elementos. Decimos un for, ya, un int y ya, decimos 0, un i menor, en este caso a 3, un i más. ¿Por qué? Porque ya es prácticamente, pues, ya es un vector. Entonces vamos estableciendo acá todo lo que, bueno, en este caso ya no vamos a tener cuadrante, ¿no? Simplemente vamos a hacer con sus respectivos atributos. Y esto ya les dejo a ustedes como criterio que puedan utilizar y hacer eso simplemente estableciendo ya como idea. Porque a veces podemos adicionar algunos atributos que podamos ver si es que pues trabajamos como requerimiento de que se almacene. Entonces acá nosotros vamos a ir introduciendo los atributos de nuestra clase, ¿sí? Pero ya no es prácticamente pues un atributo X nomás, ¿verdad? Ya no es en la carga, pues los atributos hemos dicho en la variable P, estableciendo acá ya en su posición, subí, tenemos que decir. Punto, ¿sí? Cuando yo le diga acá, voy a establecer acá. Punto, y aquí ya tengo que decir el atributo X, porque ya es un vector. Entonces vengo acá y digo P sub I, porque ya es prácticamente pues un vector. Estoy haciendo una estructura tipo vector donde va a ir prácticamente estableciendo acá, va a ir de 0 a 3. Hemos establecido para 3 puntos. Entonces nuestro listado también ya no va a ser para un solo punto, sino para la cantidad establecida en el vector que hemos definido acá. Entonces vamos a venir acá. Ya, eso justamente en la última clase hemos hecho estructura, pero ya no para uno, sino dijimos para un vector. Ahí está, ¿sí? Estableciendo ahora cada punto también pues de acuerdo a la estructura que hemos llamado prácticamente acá. Ahora ya no es X nomás, P sub I, establecemos ahí punto, porque así le hemos llamado. Acá igual, P sub I, punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en base a la estructura. Entonces esa variante establecemos aquí por el mismo hecho de haber hecho tipo vector ahora, ¿sí? Ya no es un solo objeto, sino objeto que pueda cargar varios elementos tipo vector. Entonces ahí que establecemos prácticamente, venimos acá donde estamos creando nuestros métodos, tenemos que establecer desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista. Bien, entonces vamos al main y simplemente, este es el main, hacemos y solicitamos, ¿sí? Vamos solicitando a los métodos para que haga la parte de carga. Entonces venimos aquí, le vamos a decir, para esto yo necesito obviamente incluir a la clase, ¿ya? Necesitamos incluir a la clase, entonces eso que implica, voy a decir include, ¿ya? Nos pide prácticamente incluir a la persona .h o a nosotros, de nosotros, la otra vez era persona, nos pide que incluyamos al .h, a este elemento, ¿sí? Entonces incluya, nos dice, entonces acá le voy a incluir, nosotros establecemos acá un list. Ahora pues desde acá puedo crear
y establecer y crear un objeto de esta clase. Nuestra clase se llama punto, ¿no? Punto, y voy creando prácticamente un elemento que en este caso, para que pueda hacer la carga. Creo que siguen ingresando. No sé si es un problema de conexión, pues que pues estamos entrando. Vamos a normal ingreso, pero a veces no puedo también porque hay problema de internet. Entonces acá yo le voy a decir puntos, ya, o punto 1, un objeto que voy creando, punto 1. Bueno, y en base a la creación de este punto 1, punto, ya puedo utilizar. ¿Qué quiero hacer? Justamente quiero hacer la carga. Sí, creando ya ese elemento. Igual acá, punto 1, punto, después de cargar, quiero que se haga la lista. Ahí estamos, puedo listar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de establecer una clase, pero desde un archivo con los archivos .h. Entonces, eso es lo que hemos trabajado en la última clase que ustedes ingresaron. Y bueno, ya estábamos en este lugar. Hasta ahí, preguntas. Preguntas en el grupo 2 en especial. Este es el lugar donde ustedes nos han encontrado esa vez. Por mi parte ninguna, Inge. Perfecto. Entonces, de esa manera se va creando prácticamente todo lo que es el manejo de clases mediante archivos .h. Ya, donde en el H la clase, todo lo que yo establezca en sus constructores, sus métodos, ya se crea automáticamente. Fíjense, son dos, ¿no? Cuando yo hago .h se adiciona este más. Y en el CPP punto, todos los métodos que yo vaya a desarrollar prácticamente. Y en el main, bueno, hacemos uso de la clase para luego hacer uso de sus métodos para ejecutar prácticamente el código. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de establecer en su generación de clases con archivos .h. ¿Sí? Porque el primer grupo justamente, bueno, yo directo les hice hacer esto. No hicimos esta parte, pero bueno, esto es cuando es en el mismo código, ¿no? En el mismo código crean la clase, sus métodos y establecen en el mismo. Con ellos ingresamos directamente a esto que justamente es la creación de, en este caso, manejo ya de archivos que se puede establecer .h para la clase. Bien, si no hay ninguna consulta, pues podemos entrar al tema que ya teníamos que haber estado acá, justamente manejo de punteros, ¿sí? Me dicen por favor si no hay ninguna consulta. Ya entramos al nuevo tema que es prácticamente correlativo a lo que deberíamos estar, ya. Estos dos voy a mandar, no se preocupen, todo documentado prácticamente ya vamos a establecer, ¿ya? Entonces acá vamos a buscar a punteros en el libro, siempre basado en el texto por si acaso. Ya tenemos declaración de punteros, está en la página 60. Entonces acá me voy a ir directamente pues, a la página 60, entonces pueden desplazarse ustedes también. Vamos a ver. Ahí dice la 60, vamos a ver. Justamente, entrando ya a estructuras dinámicas. Bien, tenemos que empezar ya a manejar la parte de estructuras dinámicas para ver justamente nuestro
avance que hemos dicho de que para entrar ya al manejo de otras estructuras hay dos. Seguimos con estáticas por el mismo hecho de que yo la clase he hecho también de tipo estática. Tenemos que entrar a la parte dinámica. En la parte dinámica tenemos listas, pilas, colas, árboles y grafos. Tenemos todo este elemento. Y para poder manejar la parte prácticamente, digamos, de dinámico, yo tengo que hacer dos conceptos. Manejo de estructuras, clases y punteros. Y punteros es lo que, digamos, vamos a ver justamente en este caso, en este momento, ¿ya? Entonces, para eso, justamente en el libro tenemos eso. Y aquí nos habla en la teoría. Nos habla un tanto de la dinámica. Hemos dicho que son estructuras de las cuales, pues, no requiero de establecer una dimensión fija que se almacene en la memoria. Las estructuras dinámicas están basadas prácticamente de acuerdo al espacio que se tiene en memoria y estas pueden ser almacenadas. Estas estructuras me permiten hacer la visita de la memoria y justamente nos hablan de esto. Una estructura básica es el struct, que es lo que con ustedes hemos manejado. Solamente que hay un elemento que se adiciona, ¿sí? Se va adicionando un puntero. Y para eso tengo que saber yo manejar, tengo que saber establecer y manejar los punteros para este tipo de estructura. Y bueno, y algo así nos va hablando prácticamente y vamos a ver de todo esto. Y nos dice en la parte de dinámica tenemos pilas, colas, dobles, simples, árboles, árbol binario, grafos y todo ese elemento. Y nos empieza a dar el concepto de un puntero. Este elemento yo justamente cuando hicimos cadena de caracteres les había establecido que es un puntero, ¿sí? Entonces ahí justamente hemos hablado un tanto de que hay punteros para todo tipo, como puedo tener para una variable, ya una variable edad, les había dicho que tengo 12. Puedo tener para un vector, ya puedo tener para un vector, en la que pues esta puede ser numérica, va a depender, ¿no? 4, 6, 8. Entonces este es un vector y bueno, yo lo voy a llamar B, ¿no? Este vector. Para cada uno de ellos, sí, puedo tener para variables simples, que en este caso sería el entero, el float, el string, y tenemos todos esos elementos. Y como que también tengo para vectores, para matrices, para estructuras, para todo lo que estamos manejando. ¿Cómo es el comportamiento? Sabiendo que esta es una variable entera, el puntero, si yo quiero crear un apuntador como el apuntador de rayo láser que ustedes tienen, bolígrafos y todo eso, sí, yo tengo que definir también el tipo de dato, que es, digamos, según esto es un entero, ya, y se llama prácticamente, pues el nombre, yo acostumbro a colocarle un P por delante siempre, entonces le digo P edad así, entonces es para mí un puntero, pero los punteros, como dice en la teoría enseguida, nos dice que una variable puntero se crea con un asterisco. Entonces yo voy a crear y para el otro que le voy a decir que también guarda datos enteros y se llama PB del vector. Y eso nos dice acá en la teoría, justamente en la parte del libro, donde nos dice pues son apuntadores a una variable. ¿No? Hacen referencia a dos elementos, el dato y la posición en la memoria donde se encuentra almacenada este elemento. Entonces acá nos describe prácticamente, ¿no? Un puntero apuntando a una variable B. Entonces va a tener su dato y en qué lugar de la memoria se encuentra. ¿Ya? Entonces acá nos dice como concepto, ¿sí? Estableciendo que existe varios
se puede crear varios punteros para diferentes, ¿sí? Y bueno, y acá nos dice la declaración de punteros. Va antecedido un asterisco para su creación. La sintaxis nos dice acá justamente tipo de dato, asterisco y el nombre, el identificador que ustedes le den. El nombre que ustedes gusten. ¿Ya? Y esto pues vamos a hacer y manejar para varios tipos de datos. Entonces, ¿cómo se establece? Si se fijan, hay dos elementos acá. Esta es la variable. A esta variable pues yo le voy a decir int edad, ¿sí, no ve? Así vamos a declarar. El momento que yo creo la variable, pues la variable ya tiene un dato que aquí ya le estoy dando. Entonces, simplemente es la variable. Y este es el apuntador. Pero en ningún momento está apuntando prácticamente así. Simplemente declaración de puntero y declaración de variable. Declaración de puntero para yo querer apuntar a este vector B. Entonces, para que yo haga prácticamente este procedimiento, ¿sí? Yo voy a hacer esto y me voy a simular que yo soy un puntero y quiero apuntar a esta variable. Y hagan de cuenta que las celdas que tenemos acá, las celdas que tenemos internamente es la memoria. ¿Ya? Entonces lo mismo va a venir acá. Vamos a tener este elemento, pero para que haga esto, porque esto es lo que hace, ¿no? Tengo que apuntar. Por eso es un puntero láser. Entonces, lo que hace prácticamente ese procedimiento para poder hacer lo que estoy haciendo ahí, entonces va a decir p edad es igual, y con la letra ampersand, ¿sí? Con eso estoy haciendo que apunte a la variable que quiero, que justamente es edad. Recién, al hacer esto, recién ocurre esto. O sea, recién ocurre de que el puntero evidentemente está apuntando a la variable. Si no hago eso, no. Se quedan así como que un puntero y una variable. Esta es la forma de establecer, ¿sí? Y hacer de que este puntero realmente esté apuntando a esta variable. De la misma manera, ¿sí? Hacemos con los otros. Entonces yo tengo un puntero. Cuando yo le digo al puntero, ¿sí? Por eso voy a hacer referencia a sus posiciones 0, 1, 2, 3, ¿sí? Apunta directamente, ¿sí? En su, acá. Así se pone, en la primera posición, ahí en el cerito empieza. Y luego hay que hacerle recorrer a sus diferentes posiciones que tenga el vector. Pero se posiciona en el primero siempre. ¿De qué manera? Ahora hay que hacerla acá. Hay dos maneras, hemos dicho así. Uno es decirle PB a B, ¿ya? Cuando yo le digo PB a B, automáticamente esto está haciendo PB a este vector y se establece en la posición 0. Y la otra es que yo le diga PB igual a B y le digo en una posición específica y le digo acá PB B sub 0. ¿Ya? Entonces, cuando esto es a una posición específica, o sea, cuando yo quiero que el puntero vaya al 0, quiero que vaya al 1, quiero que vaya al 2, quiero que vaya al 3 o a cualquiera de ellos. Entonces tengo que anteceder el ampersand y la posición del vector. Pero si yo le digo de esta manera, va directamente a la posición 0. Va directamente a la posición 0. Entonces estos dos elementos son muy diferentes. Cuando alguien dice acá, está viniendo acá, les digo.
esto puedes cambiar, tú puedes decir, ¿sí? Digamos, quiero que el puntero vaya directamente al 3, a la posición 3, listo, le estás mandando al final. El puntero está viniendo ahorita, ¿sí? Como les he dicho, es un puntero láser, entonces le estás mandando acá al puntero. Ahí está en este momento el puntero. Pues puedo mover yo el puntero de acuerdo a las posiciones que tiene el vector, puedo hacer ese desplazamiento, entonces. Por eso se ve medio dinámico en manejo de punteros. O sea, con el puntero puedes ir donde quieras, sin necesidad de hacer un for, así nada directo. Sino tú decides dónde quieres ir mediante justamente este procedimiento. Entonces, todo esto vamos a ver en forma ya de código, como un puntero, pues, como digamos que esta es la celda de la memoria, tiene su dato, pero no solamente nos va a avisar cuánto es el valor de la variable, sino en qué posición de la memoria se encuentra. El objetivo prácticamente es eso, hacer la parte dinámica de ver cómo prácticamente tiene esa propiedad, un puntero, de acceder a su dato y a la dirección de memoria. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta del concepto de punteros? Ese es un puntero, es una otra variable, es otro tipo de variable que tiene acceso al dato y a la posición. Inclusive en el vector, a medida que se recorra, ¿sí? Como va a venir recorrer así, nos va a decir, aquí está el 2 y en qué posición. Aquí está el 4 y en qué posición. Aquí está el 6 y en qué posición. Así, es un puntero láser que se va manejando, un punterito, que tiene la facilidad de moverse en toda la estructura. Obviamente, pues tenemos que establecer acá, ¿no? El tipo de puntero. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. En la teoría. Yo tengo una disculpa, ingeniera. Dígame. Lo que vendría a ser el puntero, ¿se hace de una estructura a otra o se puede manejar punteros dentro de una sola estructura? Bueno, tu pregunta más o menos se entiende por lo siguiente. Yo creo un puntero, para diferentes tipos de variables. Puedo crear para un entero, para un char, puedo crear para un string, para un doble. Puedo crear para una variable de tipo vector, puedo crear para una variable de tipo matriz, puedo crear un puntero para una variable de tipo estructura también. O sea, se utilizan para todo. Para entonces, todo. Ahora vamos no a ver eso, todo. vamos a ver justamente eso. Un puntero tú puedes establecer para diferentes, por eso al vector es una variable. Es decir, no, ese tipo de variable vector, tipo de variable matriz, tipo de variable estructura. Por eso decimos, primero has manejado datos simples, ahora vamos a ver otro tipo de tipos prácticamente de variables más complejas, decimos. Entonces, puntero para tipos de datos string, punteros para todo, en este caso para doble, para float, ¿sí? También tenemos punteros para vectores, también tenemos vectores o punteros para matrices, también punteros para estructuras. O sea, el puntero va para todo y eso también establece aquí en la teoría. Nos dice que podemos hacer para varios, ahí está. Un puntero para un tipo de dato entero, para un tipo char, para una estructura. ¿Sí? Tenemos. Y funciona de esa manera, ¿no? Ahí estableciendo prácticamente el identificador y esta parte práctica pues vamos a hacer en código, viendo cómo establece esto, porque esto es lo primero que yo les digo. ¿Cómo actúa el puntero? Así como un puntero láser, les digo, que va y tiene la capacidad. Entonces, ahora vamos a ver en diferentes, y esto también cuando entremos a código para que me comprendan. Entonces, ¿con qué objetivo se utilizan? Con el objetivo de ver ya la parte dinámica, como que el puntero tiene acceso al dato y a la memoria,
yo antes de guardar información en la memoria, tengo la capacidad mediante puntero preguntar, ¿hay espacio en la memoria? Sí, que se almacene. Cosa que en vectores no. En un vector tú defines prácticamente la dimensión y se quedó en la memoria la cantidad en cambio, mediante punteros tú puedes decir, ¿hay espacio? Sí, que se almacena. Y si no, pues no va a haber posibilidad de almacenar. Tiene esa posibilidad de administrar la memoria, un puntero. Hasta ahí preguntas. Ahora vamos a ver la parte de tipos de punteros, así como tenemos en la teoría aquí, pues cómo se manejan estos punteros. Tenemos varios punteros y cómo se van asignando, ¿no? Nos va mostrando aquí diferentes punteros, con los cuales nos dice un puntero puede ser hasta operaciones. Entonces, esto vamos a ver en forma práctica ahora, porque aquí en la teoría les muestra, creando un puntero entero para X, luego la variable, creando un puntero para Y, estableciendo, ¿no? Y ya estableciendo acá su asignación prácticamente. Y nos va mostrando prácticamente ahora. Hay diferentes punteros, sí, vamos a ver para diferentes variables. No, nos dice también estableciendo acá operaciones permitidas con punteros, ¿sí? Se puede establecer y coger el valor del puntero, operaciones no permitidas, lo que nos establece. Entonces, esto quiero hacer en forma práctica. Pero primero, saber qué es un puntero, es lo primero. O sea, primero saber su concepto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, ingeniera, por mi parte. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer la parte práctica, en este caso, viendo todo ese elemento. Muy bien. Entramos entonces y vamos a ir trabajando con punteros. ¿Ya? Muy bien. Bien, 2 minutitos me dan, por favor. 5. Sí, primero es esto. Esto, si no, esto. No, si no, esto. Esto sí compras. Ya, por eso. Primero pregunto. Sí, sí. Es por eso estoy con esto. Esto compras. Esto también. Todo lo que está. Sí. Mil disculpas, joven. No. Estas guaguitas, en caso son. Bien, entonces voy a venir acá y vamos a establecernos sobre vamos a ver. Y bueno, aquí ya teníamos uno preparado para que veamos poco a poco todo lo que se tiene. A ver, aquí está justamente. Bien. Ahí estamos. ¿Sí? Acá, y vamos a ir visualizando cada uno de ellos. Tengo dos variables, A y B, y tengo una tercera donde A y B tienen dos valores. Estoy creando punteros para las variables de tipo entero. ¿Sí? Prácticamente estableciendo acá. Y
Ahorita son variables, son punteros, nada más. ¿Cómo hago el enlace de puntero con la variable? Digo, PA, puntero A, ampersand A. Entonces, este puntero está apuntando a A. Este puntero voy a hacer que apunte a B. Vamos a visualizar. Como dice que el puntero, ¿sí?, establece prácticamente dos elementos, ¿no? Dice que el puntero pues muestra el contenido y su dirección, ¿sí? Visualización de dirección de la memoria. Nosotros acá está con todo lo que es de las variables en el contenido. Entonces eso voy a hacer porque desde acá lo voy a deshabilitar. Ya, vamos a establecer acá parte por parte para que ustedes visualicen. Ahí lo voy a llevar hasta el final. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo visualizo? ¿Cómo hago prácticamente la parte de visualización? Ya, aquí voy a, esto también a mirar. Muy bien. O cómo veo su contenido, o cómo hago prácticamente la parte de visualización del. Entonces digo acá, solamente voy a ver de la variable, acá un tercero, de la variable A y de la variable una vez asignado. Entonces, cuando yo digo PA nomás, me muestra, ¿sí?, su dirección. Entonces, acá voy a adicionar algo más, ¿ya? Entonces, dirección de memoria. En el resto no voy a colocar ya para que dirección memoria. Cuando yo muestro solamente el puntero, me muestra la dirección de la memoria. Ahí. Y al lado estoy haciendo una separación, un espacio, entonces, donde me va a mostrar el contenido de la variable a la cual estoy apuntando. Entonces, lo mismo voy a hacer acá, lo mismo voy a hacer para B. ¿Ya? Para que ustedes visualicen un poco más. Dirección de memoria, aquí le voy a decir memoria de la A. Aquí le voy a decir de la B. Y acá vamos a cambiar el puntero A, el puntero B y su contenido. ¿Sí? Entonces, vengo acá y ejecuto. Que no se está dando error. Aquí, ¿no? Perfecto, vamos a ver. Ahí está. La dirección de la memoria A es esta y nos va mostrando en hexadecimal, por si acaso. Y su contenido. Entonces, en este espacio de memoria se encuentra esa variable momento que yo asigno y me dice se ha guardado en este espacio de memoria. Y aquí están los valores de este espacio. O sea, en este espacio está este valor. Esa es la manera de mostrarnos y manejar lo que es puntero. Como les decía, el puntero te dice en qué espacio de la memoria se ha almacenado esa variable y cuál es su valor. Hasta ahí preguntas. El asterisco, el contenido, y solamente el puntero da la dirección.
si yo le dijera acá, por ejemplo, ¿sí? Le digo, porque ya sé, ¿no ve? Que PA tiene una dirección. Entonces acá está justamente. Yo puedo hacer, en este ejemplo de estado acá, lo siguiente. Al contenido de PA, yo puedo llevar el contenido de PB. O sea, ¿qué implica? Acá hay un dato que tengo en PA, pero puedo llevar acá el valor de PB también. Entonces sé que con el asterisco manejo valores y vamos visualizando ambos. Sí, vamos visualizando. Entonces vengo acá y ejecuto eso. Para que no nos salga el resto, pues vamos a hacer desde acá. Hasta ahí. Miren, con este procedimiento, ¿sí? De haberle dicho, perdón, de haberle asignado prácticamente un valor, estoy en PB, he llevado a P prácticamente a PH, a ASU, entonces yo puedo manejar y establecer y asignar valores de un puntero al contenido de otro puntero. Puedo hacer eso. Puedo porque ya sé que ya sé que ese puntero establece el manejo de la variable A. De esa manera puedo asignar valores a su contenido. Esa es la manera de tener y manejar lo que son contenidos. Entonces, ahora alguien me dirá, ¿puede tener PA dos punteros? Puedo hacer de que una variable tenga dos punteros. Puedo hacer eso. Aquí, por ejemplo, vengo y hago eso. O sea, eso no va definiendo, puedo hacer esto mismo. ¿Ya? Y le digo así. Y muestro también acá por los dos punteros así. Acá no le vamos a hacer la asignación para que ustedes verifiquen, no le vamos a cambiar el valor a PA. ¿Ya? Y aquí vamos a mostrar sus dos contenidos acá. Pero estamos haciendo de que puntero A apunte A y puntero B A. Puedo porque el puntero puede, la cuestión es que nosotros le digamos al puntero a qué variable tiene que apuntar. Entonces voy a mostrar PA y PB, o sea, los dos voy a mostrar, ¿sí? Inicialmente tengo a AB en estas dos direcciones. Fíjense, ahora en cuanto a esta dirección, que es el 6, ¿sí? 4, el A y el B están apuntando a esta dirección y al mismo contenido, porque le dije que apuntara a la misma variable. Entonces puede una variable tener más de un puntero, no siempre un hito. Hay para varios fines. En vectores al menos manejamos hasta 5 punteros, 3 punteros para hacer algunos procesos. Cuando manejamos con vectores punteros, no solamente. Ahora en listas, que vamos a entrar, listas dinámicas, ahí manejamos bastante. Una estructura, una variable de tipo estructura puede tener 3, 4, 5 punteros. Así es que puede ser asignado varios punteros a una variable. ¿Ya? Luego tenemos acá, bueno, haciendo operaciones. Había creado una variable C. ¿Cómo yo sumo estas dos variables, pero mediante el contenido de sus punteros? Ya no quiero como que A más B.
Entonces justamente eso hago acá justamente. C es igual al contenido del puntero A más el contenido del puntero B. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice prácticamente también? Cuando se crean punteros, se deben borrar. Después de operar con punteros, es necesario, dice, liberar la memoria, porque está ocupando la memoria, ese rato está el puntero vigente en la memoria para liberar. ¿Y cómo se elimina? En este caso decimos acá delete, ¿sí? Estableciendo en este caso nuestro puntero. Entonces aquí vamos a tener para el puntero A y para el puntero B que estamos manejando, y ambos tenemos que colocar como nulo y le decimos null a ambos. Eso es uno de las nos dan como sugerencia. Cada que utilices punteros, pues libera de la memoria y pones a un nulo directamente. Entonces vamos a ver hasta acá justamente ya ese proceso y vamos a ver cómo visualizamos la suma de los dos elementos. Ya, hasta ahí. Justamente acá hemos mostrado directamente C, ¿no? Como estos dos han sido apuntados al mismo valor, porque hemos asignado, y veremos qué hemos hecho aquí. Vamos a ver. A puntero B y puntero A estamos estableciendo al mismo, y por eso que nos da 5, 5 y 10, ¿no? ¿Por qué? Porque puntero A y B le hemos llevado a la variable B. Entonces por eso es que nos suma acá, ¿no? Aquí hemos variado, la suma de los dos es 10. Entonces puedo yo hacer operaciones con su contenido, en este caso de nuestro puntero, ¿ya? Bien, vamos a ir con otras variables. En las otras ya no estoy aplicando esto delete, pero es como parte prácticamente ya de establecer para el resto. Para float, de la misma manera, así sea una variable float, defino acá su puntero y hago su asignación o apunto a esa variable el puntero que estoy estableciendo acá. ¿Ya? ¿Y qué hago? Mostrar simplemente su contenido. ¿Sí? Voy mostrando su contenido, su dirección y su contenido de la variable. Lo mismo es para el string. Para el string igual, creo su puntero, ¿sí? Enlazo y bueno, ya muestro directamente el contenido. ¿Sí? Para todo, doble, sea char, sea para todos exactamente, para todos tenemos la misma estructura, con el ampersand, ¿ya? Con el ampersand. Todos van estableciendo para los tipos de variables. Ahora esto es cuando es un vector. Ya, cuando es un vector prácticamente, como les decía, yo estoy cargando datos directos a un vector. Ahí está, lo que les había explicado acá. Cuando hago en forma directa, viene a la posición 0. Pero si quiero un lugar específico, ¿sí? Si quiero un lugar específico, pues tengo que decirle ampersand 4, ¿sí? El lugar donde quiero que vaya apuntando. Y a partir de ahí, pues me va a mostrar. Y si quiero desde el 0, por ejemplo acá, desde la posición 0, otros utilizan esto porque quieren estar seguros de que el puntero está empezando en la posición 0 del vector. Entonces, obvian este punto y dicen, bueno, con esto me aseguro que va a venir, en este caso, el puntero. Pero, ¿cómo hago el recorrido? ¿Cómo hago el recorrido de esta estructura? O como le digo, pues, este procedimiento que estamos viendo acá. Viene acá, luego próximo, próximo, próximo. Tiene que recorrer hacia el puntero. Hacemos un bucle estableciendo el tamaño prácticamente del vector que hemos definido. Este salto que hace prácticamente de intercambiar es prácticamente estableciendo acá con el, y le digo al puntero más. Y va a ir prácticamente yendo
desde la posición 0 y nos va a ir mostrando, ¿sí? Nos va mostrando prácticamente ese proceso. Y aquí voy a hacer un asterisco, ¿sí? ¿Sí? Donde nos va a mostrar, pues, ahora, sabemos que son 5 elementos. Ahorita está empezando acá, va a venir 2, 4, 8, 10, 12, así. Porque 0, 1, 2, 3, 4. ¿Será que puedo ir del 4 al 1? Se puede. Tú el puntero haces acá, le dices 4. ¿Qué le está diciendo? Que empiece en el último. ¿Y cómo hago que retroceda? Si sé que el puntero más va a ir hacia adelante. Cuando yo le diga menos menos, va a ir hacia atrás. O sea, me va a mostrar el 12, el 10, el 8, el 4, el 2. En cambio, para yo empezar del inicial, le voy a decir siempre acá, le voy a decir 0. Y bueno, acá que vaya, entonces, mediante este procedimiento que estoy colocando del más y el menos, hago que un puntero vaya de celda a celda en el vector. Hago que vaya de celda a celda, ¿sí? Hasta ahí. Ahí está. Además, ¿qué estamos mostrando? Ya, según ya, estoy mostrando su dirección y su contenido de cada elemento, o sea, 2, 4, 6, 8, en qué dirección de la memoria está prácticamente. Haciendo un saltito, porque si no, nos va a salir a la horizontal muy largo. Esto es de las variables float, y acá está lo que nosotros, 2, 4, 6, 8, y cada uno nos muestra en qué dirección de la memoria. De equipo a equipo varía, por si acaso, ¿sí? De equipo a equipo va variando, ¿ya? Entonces, pues no va a ser la misma dirección. Y este otro que sería para una estructura, no sé si me avisan si nos estamos pasando de la hora, ¿ya? Sí, que disculpe, sí nos pasamos de la hora. Dentro de unos minutos tenemos ecuaciones diferenciales. Entonces, yo voy a complementar estructura. Voy a mandar todo este código completo, ¿ya? Y haber avanzado punteros hasta vectores. Porque de esto ya surge el miércoles práctica también, ¿ya? Entonces, ya saben cómo ingresar a la asistencia. Ya hemos hecho asistencia. Ya simplemente marquen, y el que está retrasado yo voy a arreglar nada más a los que están retrasados. No sé si están teniendo. Que tengan buen día. Espero que con esto, por favor, trabajen la práctica de clases que se la entrega este próximo miércoles. Traten siempre de manejar con archivos .h para que ustedes les facilite, porque vamos a utilizar bastante clases en el manejo también de la parte dinámica. Entonces, que se vaya complementando. Que tengan buen día. Que tengan buen día, jóvenes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.